Paso 1. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol. Que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. ¿A quién le agrada admitir la derrota total? Prácticamente a nadie, por supuesto. Todos los instintos naturales se rebelan contra la idea de la impotencia personal. Es verdaderamente espantoso tener que admitir que, con la copa en la mano, hemos deformado nuestras mentes hacia una obsesión de beber tan destructiva que solo un acto de la providencia puede remover. No existe ningún fracaso como este. El alcohol, convertido en un acreedor implacable, nos despoja de toda suficiencia y toda voluntad para resistir a sus demandas. Cuando se acepta esta dura realidad, nuestra bancarrota como seres humanos es completa. Pero al ingresar a empezamos a vislumbrar esta humillación absoluta con otra perspectiva. Nos damos cuenta de que únicamente por medio de la derrota total, podremos dar los primeros pasos hacia la liberación y la fortaleza. Nuestra admisión de la impotencia personal se convierte en el sólido cimiento sobre el cual podremos construir una existencia feliz y útil. Sabemos que es muy poco el beneficio que puede lograr un alcohólico que ingrese a si no acepta desde el principio su devastadora debilidad, con todas sus consecuencias. Mientras no adquiera ese estado de humildad, su sobriedad, si es que consigue alguna, será muy precaria. No encontrará la verdadera felicidad. Este es uno de los hechos de comprobado más allá de toda duda, por una inmensa experiencia. El principio de que no encontraremos una fortaleza duradera mientras no aceptemos la derrota completa, es uno de los fundamentos sobre los cuales ha crecido y florecido nuestra comunidad. La mayoría de nosotros rechazó al principio toda tentativa de admisión de la derrota total, cuando nos vimos confrontados con ella. Nos habíamos acercado esperando que se nos enseñara la confianza en nosotros mismos. Pero se nos dijo que, en lo que concierne al alcohol, esa confianza no solo era inapropiada, sino que constituía una desventaja. Nuestros padrinos declararon que éramos víctimas de una obsesión mental tan sutilmente poderosa que ninguna fuerza de voluntad humana podría abatirla. No podía pensarse en una victoria personal sobre esta compulsión, sin la ayuda ajena. Profundizando implacablemente nuestro dilema, nuestros padrinos señalaron nuestra creciente sensibilidad hacia el alcohol, y nos dijeron que era una alergia. Tiránicamente el alcohol blandía sobre nuestras cabezas una espada de doble filo. Primero nos golpeaba con un frenético deseo que nos condenaba a seguir bebiendo, y luego con una alergia del organismo que despiadadamente nos hacía destruirnos a nosotros mismos en el proceso. Han sido muy contados, en verdad, quienes han podido ganar este combate desigual. Es un hecho comprobado estadísticamente que los alcohólicos casi nunca se recuperan con sus propios recursos. Y esto ha sido cierto, aparentemente, desde cuando el hombre aprendió a fabricar el vino. En las primeras épocas de únicamente los casos más desesperados pudieron tragar y digerir esta amarga verdad. Aún aquellos desahuciados tuvieron frecuentemente dificultades para darse cuenta del estado angustioso de su situación. Pero unos pocos lo lograron, y cuando se aferraron a los principios de con todo el fervor con que los náufragos se toman del salvavidas, casi invariablemente empezaron a recuperarse. Esa fue la razón por la cual la primera edición del libro Alcohólicos Anónimos, publicada cuando nuestra comunidad era todavía muy pequeña, contenía solamente ejemplos de casos muy graves. Muchas personas en situación menos apremiante ensayaron nuestro programa, pero no pudieron tener éxito debido a que no fueron capaces de admitir su situación de impotencia. Es muy satisfactorio poder anotar que ese cuadro cambió en los años siguientes. Personas alcohólicas que todavía tenían salud, familia, trabajo y bienes materiales empezaron a reconocer su alcoholismo. A medida que fue creciendo esta tendencia, se vieron acompañados por personas más jóvenes que casi podían considerarse alcohólicos en potencia. Todos ellos pudieron evitar los últimos 10 o 15 años de vida infernal que había soportado el resto de nosotros. Puesto que el paso 1 requiere la admisión de que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables, ¿cómo pudo esta clase de personas dar este paso? Se hizo obviamente necesario levantar el fondo a que habíamos llegado muchos de nosotros, para que ellos pudieran tocarlo también.
Recordando nuestras historias personales de bebedores pudimos mostrar que, muchos años antes de habernos dado cuenta de nuestra falta de control, nuestra bebida ya no era solamente un hábito, sino el comienzo de una progresión fatal. A quienes lo dudaban, les decíamos: tal vez usted no sea alcohólico, después de todo. ¿Por qué no ensaya a beber controladamente, teniendo en cuenta lo que hemos informado sobre el alcoholismo? Esta actitud trajo resultados prácticos e inmediatos. Descubrimos entonces que cuando un alcohólico ha sembrado en la mente de otro alcohólico la verdadera naturaleza de su enfermedad, éste ya nunca podrá volver a ser el mismo. Después de cada parranda empezará a murmurar para sí: tal vez estos tengan razón. Luego de varias experiencias similares, a veces años antes de la aparición de dificultades extremas, regresará a nosotros convencido. Habrá llegado al fondo tan realmente como nosotros. El mismo alcohol se habrá encargado de ser nuestro mejor abogado defensor. ¿Por qué esta insistencia de que es necesario para cualquiera haber tocado primero el fondo? La respuesta es que muy pocas personas tratarán sinceramente de practicar el programa de AA si no han llegado a ese fondo personal. Porque la práctica de los 11 pasos subsiguientes implica la adopción de acciones y actitudes que casi ningún alcohólico que aún esté bebiendo pueda soñar siquiera en aceptar. ¿Quién desea ser rigurosamente honesto y tolerante? ¿Quién quiere confesar sus defectos a otra persona, o reparar todos los daños que ha ocasionado? ¿A quién le interesa someterse a un poder superior, y aún menos pensar en la oración y la meditación? ¿Quién desea sacrificar su tiempo y energía para tratar de llevar el mensaje de AA a otra persona que esté sufriendo? No, al alcohólico común y corriente, egocéntrico en extremo, no le interesa esta perspectiva, a menos que se vea obligado a ella para salvar su vida. Bajo el látigo del alcoholismo fuimos conducidos a AA, y allí descubrimos la naturaleza fatal de nuestra situación. Entonces, y solo entonces, abrimos nuestras mentes a la convicción y estuvimos tan dispuestos a escuchar como puede estarlo un moribundo. Nos dispusimos a hacer cualquier cosa que fuera necesaria para que se quitara de nosotros la inclemente obsesión.